Y en días pasados el Señor había traído una palabra a mi corazón hablando de las finanzas. Vino unos días después de un tiempo que tuvimos aquí muy bendecido, que fue una palabra que trajeron, que compartieron aquí, que hablaron de la economía de Dios. No porque haya sido la primera vez, la verdad han sido varias veces que se ha hablado, o bueno, siempre, cada sábado se habla de poder entrar nosotros a la economía de Dios, que es muy diferente a la del mundo, a la cual nosotros aprendimos, adquirimos. Y me impactó mucho pues lo que ocurrió ese día aquí para los que estuvieron presentes, de poder ver cómo se daban carros, cómo se daban cosas materiales, cómo se daban finanzas para el Señor entre miembros de la iglesia. Y pues creo que es lo que anhelamos todos nosotros, poder perseverar y caminar en esa economía divina. Entonces quiero que ustedes vean el título que es para esta palabra de las finanzas. Si pueden ver ahí en pantalla, siguiendo y perseverando en el modelo divino. Compártale a la persona que tiene a su lado el título de esta palabra. Siguiendo y perseverando en el modelo divino. Amén. Vamos a mirar un texto que nos va a introducir a lo que tiene que ver con este título. Dice el texto de Hebreos 8, desde el versículo 3 al 5, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Diga conmigo, algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Por qué este versículo? Porque esta Biblia, esta palabra está llena de diseños y de modelos para todas las áreas. Y lo que aquí se estaba hablando del Señor Jesús, siendo ese modelo de sumo sacerdote, de ofrecer, de entregar, de dar, nos estaba diciendo cómo Moisés siguió el modelo o el diseño que se le había mostrado en el monte. Y esa es mi primera invitación para ustedes, es que podamos nosotros seguir las instrucciones que la palabra nos dice. Esa es la economía del reino, la economía celestial que es muy contraria a la economía del mundo, y es la que nos va a ayudar a prosperar. Cuando hablamos de la palabra seguir y perseverar, que es en las dos palabras que usted quiero hoy se centre y se pueda llevar para poder caminar en esa economía del reino, en esos modelos, en esos principios divinos, la palabra siguiendo tiene que ver en su significado con caminar detrás de alguien o de algo. ¿Cómo es el significado de la palabra siguiendo? Amén. Y mire lo que dice la palabra perseverar: mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. ¿Cómo dice el significado? Mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. En esas dos cosas o rieles usted debe andar en su vida. Debe seguir las instrucciones divinas, debe buscarlas, debe estudiarlas, debe ponerlas por obra y debe perseverar. Debe mantenerse en el tiempo, con firmeza, creyéndole a Dios, no dudando. Eso es lo que nos va a garantizar a nosotros el éxito en todo lo que tiene que ver con nuestras finanzas, porque para nosotros es muy fácil deslumbrarnos en el mundo con quien tiene riquezas, fama, gloria, pero la pregunta es: ¿esa persona lo está haciendo conforme al diseño divino? ¿Conforme al modelo? Esa sí sería una gran pregunta, y esa también debe ser nuestra pregunta. ¿Será que yo lo estoy haciendo conforme al diseño, conforme a las instrucciones? ¿Saben por qué es tan importante esto? Porque nuestra única garantía y confianza para nosotros poder ver algo en el tiempo es aplicando y poniendo por obra estos principios. ¿Por qué? Porque son eternos. Todos estos principios hoy, mañana, dentro de 10, 20, 50 años
seguirán siendo vigentes y reales, se van a cumplir, creamos o no creamos, se cumplen, porque estas verdades son eternas, amén. Entonces eso es lo primero que nosotros debemos hacer lo debemos hacer conforme al diseño y conforme a las instrucciones de Dios. 3 principios en los cuales yo resumo ha sido mis 14 años de caminar en el Señor para que nosotros podamos poder ver una vida de prosperidad. Hay un primer principio y está en Proverbios capítulo 3 en el versículo 21. Miren, lean conmigo lo que dice este texto bíblico. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Este primer principio para nosotros poder entrar en una economía del reino, entrar a ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros y poder cambiar años de una economía de pobreza, de escasez, de no tener, de no ver el resultado, tiene que ver con nosotros volvernos justos. Este principio me lo recordó el Señor preparando la palabra. En días pasados el pastor nos había compartido un texto bíblico que habla en Proverbios 28:1 de cómo el justo está confiado como un león. Y esa palabra él nos la explicaba primeramente en si somos justos, para poder nosotros ver bendiciones, recompensas, para ver cuáles son los resultados de llevar una vida justa. Pues lo primero que nosotros debemos hacer es: ¿estoy siendo justo? La Biblia nos dice que no hay ni uno justo, no hay ni uno que pueda por sus propios méritos, obras, alcanzar justicia o ser justo delante de Dios. Entonces lo primero para nosotros poder ser justos ante los ojos de Dios es primero creer en el Señor Jesús, primero creer en su obra, primero creer en que alguien tuvo que justificarnos delante de Dios para nosotros poder volver a ser cercanos y poder nosotros volver a tener esa oportunidad de que sobre nuestras vidas haya bendición. Entonces el volverme justo en mi vida, pues hace 14 años yo venía en un caminar totalmente diferente de varios principios que uno encuentra en la palabra. Y la vida del justo tiene que ver con corregir, con enderezar, con volver al camino, con apartarme de cosas que no me convienen, que me están dañando. La vida del justo tiene que ver también con que en el caminar tú vas adquiriendo una serie de principios en tu vida que te van a ayudar a ver un resultado y un éxito, como cuáles he estado aprendiendo en estos 14 años. Cosas que no tenía antes: a ser esforzado. Hablamos de ser esforzados, de aquella persona que no se rinde, de aquella persona que vaya a la milla extra, aquella persona que termina lo que empieza, aquella persona que saca una fuerza a pesar de que de pronto no estés viendo las cosas que te están resultando, que no te están saliendo. Sigue habiendo y aplicando una fuerza. Eso fue algo que yo aprendí y tuve que corregir antes, porque pues no fue algo que me enseñaran en mi casa, no fue algo que yo aprendiera en el ambiente de mi casa. Más bien había pereza, más bien había flojera, más bien había mucho sueño. Pero la Biblia nos habla de ser esforzados para poder alcanzar bendiciones y prosperidad. También en ese caminar tuve que aprender a ser diligente, y eso tiene que ver con hacer las cosas a prisa, prontamente, hacer las cosas sin posponer, sin dilatar, sin procrastinar, sin hacerlo en el mes entrante. Tiene que ser algo pronto, tiene que ser algo rápido. Y una persona diligente, dice la palabra, va a estar delante de los reyes, va a alcanzar honra, se le van a abrir oportunidades, se le van a abrir puertas, porque esas personas son escasas. Y es por eso que la vida del justo se reconoce, y es una característica en él, que es diligente. También algo que les soy honesto, pues todo esto va en un proceso en mi vida, no es algo que ya lo haya alcanzado, es algo en lo que sigo trabajando. Y otra área fue en la responsabilidad, porque qué difícil es para uno no haber tenido este principio, que no lo hayan enseñado en casa, no hayan estado firmes ahí con nosotros en lo que tiene que ver con la responsabilidad.
¿Por qué? Porque para nosotros era fácil es abandonar, dejar las cosas a medias, no terminarlas, ¿cierto? Que cuando podría ser el jefe, podría ser una autoridad, un profesor, te exigía, te pedía, ¿y qué pasó con lo que te encomendé? ¿Qué pasó con la tarea? ¿Qué pasó con el trabajo? Y excusas, justificaciones y todo tipo de cosas para, venga, no estoy siendo responsable. Y fue hace poco en mi vida algo que en lo que me di cuenta aún tengo que seguir creciendo, porque no es solamente que cumplas, sino que eso que estás haciendo lo estás haciendo con excelencia, lo estás haciendo con dedicación, lo estás haciendo para el Señor, lo estás haciendo con qué motivación, lo estás haciendo con amor o lo estás haciendo por obligación, con carga. Entonces la responsabilidad no se puede ver algo dañino o destructivo para nosotros. Debemos ejercitarlo, debemos en eso estar conscientes. Yo debo ser responsable, yo debo asumir responsabilidad. Es difícil, sí está. Es difícil ver en nuestra sociedad, con tristeza se dice de muchos hombres que abandonan sus hijos por no asumir una responsabilidad, por no ser responsables con aquellos hijos que se traen, con abandonar un hogar, con abandonar un trabajo. Hoy en día es lo que dicen en las empresas, es difícil con la juventud de que se perseveren y se mantengan en el trabajo, porque pasado un mes ya no, esto no funcionó, esto no es para mí, y lo dejan. El Señor nos habla de que el venir a Él y lo que tiene que ver con una vida de justicia, en seleccionar prioridades, porque muchas veces se ocupa el tiempo en cosas que no te sirven y que no te ayudan a tu propósito, a tu meta, a tu proyecto, a lo que tú quieres. Ser disciplinado y ser responsable tiene que ver con cómo estamos gobernando el tiempo. ¿Cómo estás tú administrando el tiempo? Porque hoy en día con tantos distractores, celular, con el celular, con los medios, con la televisión, con las películas, hay muchos distractores. Y si no tenemos nosotros gobierno sobre nuestro tiempo, pues va a ser difícil. También tiene que ver con este último, porque son muchos, legalidad. Tuve que volverme legal. Había una vida en mi vida de robo, de tomar lo que no era mío, de no cumplir, de esperar a que me estuvieran viendo para hacer cosas, y pues cuando no me veían entonces no se hacía lo que me mandaban a hacer, no llegaba a tiempo. Todo ese tipo de cosas son las que he venido trabajando cuando vengo a la iglesia y aprendo los principios bíblicos sobre finanzas. Hay algo que quiero dejarles también, es que cuando hablamos de que es importante para nosotros saber si estamos siendo justos, si entramos y nos alineamos con estos principios bíblicos, tiene que ver con que ya yo no dependo de la suerte, ya yo no vivo de dichos en los que crecimos nosotros, como que oiga, qué salado estoy, oiga, esa familia en la que me tocó. No, es que aquí no se saca nada. Y una serie de frases y de dichos en los que creímos y estábamos confiados de que eso es lo que me toca. Y no es así, porque el justo puede descansar y estar confiado en que la bendición es lo que lo va a alcanzar. Amén. El segundo principio tiene que ver con que nosotros tenemos que tener una vida de fe. Romanos 10:17 nos habla de que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y lo complemento con este segundo texto, pero en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario nosotros tener fe, y la fe, como se dan cuenta, viene por ¿qué sé yo? ¿Qué yo sé de la palabra? ¿Qué estudio?
de lo que escucho, qué estoy poniendo en práctica. Eso hace que nuestra vida de fe crezca, porque es muy importante para nosotros en el caminar y en el tener una vida de prosperidad, tener una vida de fe, porque la fe siempre va a ir contra la lógica y la fe siempre va a ir contra lo racional. Muchas cosas de las que hacemos nosotros en obediencia a lo que la palabra nos dice, tiene que aplicarse la fe, porque no van a poder los números explicarte lo que Dios hace en nuestra economía, hace en nuestras finanzas. La fe tiene que ver con limpiar, y uno no se imagina que con obedecer en el limpiar mis finanzas, mis actitudes, mis tareas, mis labores, Dios proveerá un fruto, Dios proveerá una recompensa. Amén. Entonces, esa fe es importante que nosotros la llevemos en aumento. Y esa fe solamente, la fe es algo similar a mantenernos en la verdad, a poder nosotros tener una confianza de que Dios cumplirá cada una de sus promesas, de que Dios no miente, de que es un Padre bueno y que lo que te dijo por hacer, Él lo va a respaldar y lo va a cumplir. Amén. Entonces esa vida de Dios, de fe, es hoy muy necesaria ante un mundo donde no quiere que Dios vaya adelante, que Dios se tenga en cuenta en su familia, en cómo se está edificando una familia, en cómo se está edificando un matrimonio, en cómo se está edificando una empresa. Todo lo queremos hacer sin fe, sin Dios, sin sus principios, sin saber el que piensa, sin saber Él que dejó escrito. Esa vida de fe es muy importante y es lo que me ha ayudado a mí a entender otras áreas, a entender y a poder tomar otras decisiones que tienen que ver con este último punto, que es el de la generosidad. Este versículo que les comparto de Eclesiastés 11:1 y 2, cada vez que se lo escucho a mi pastor como lo explica, siempre es para rompernos la cabeza, porque qué bueno que Dios haga eso con nosotros, de que no es como nosotros normalmente queremos hacer en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, en nuestro talento, en nuestras habilidades. Tendremos que confiar muchas veces en cómo Dios lo puede obrar. Miren lo que dice Eclesiastés 11:1 al 2. Envía tu grano, bueno, es que esta es la versión NTV. Envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. La Reina Valera dice: echa tu pan sobre las aguas. Y porque no sabes, no, ¿sí? No, perdón. Puede pasar aquí. Aquí lo ubico, porque también me gusta esa versión de Reina Valera: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y este principio pues nos habla de generosidad. Cuando entramos a la economía de Dios y cuando empezamos a vivir en los principios de la palabra, nos va a hablar de generosidad. ¿Y por qué hablo de este principio? Porque cuando meditamos en el versículo: echa tu pan sobre las aguas, ¿qué pasa apenas echamos un pan sobre las aguas? Se va a deshacer y el río se lo va a llevar. Pero ¿cómo me explicas tú, que es el tema que les decía ahorita de la fe, que el Señor nos diga: porque después de muchos días lo hallarás? ¿Cómo es eso? ¿Cómo eso se puede explicar científicamente, lógicamente? Eso no ocurre, no pasa. Y lo hemos vivido, muchos de aquí podemos y tenemos testimonios de cuando nosotros, como veíamos en Hebreos, en ofrecer, en dar, en entregar, en poder dar generosamente, vamos a ver una cosecha mucho más abundante. Amén. Entonces, en este puedo compartir mi testimonio, pues para algunos aquí lo saben, para otros no, por eso lo comparto. En ese día que se trajo la palabra de la economía del reino, entre las ofrendas y siembras que hubo aquí de unos a otros, pues a nosotros nos dieron una ofrenda siembra de 3 carros. Entonces, ¿cuál era el análisis? Amén, gloria a Dios. O sea, si tú te colocas en mis zapatos, en lo normal, en lo cotidiano, que alguien haga eso, eso no es común.
Eso no es normal. Además, ¿por qué es tan importante congregarnos? Porque tú no sabes con qué Dios te va a sorprender al venir, en qué va a mover a favor tuyo. Pero la reflexión en esto que compartía yo con Cris es: ¿y esto por qué nos ocurrió? ¿Y esto por qué nos aconteció? Porque es que un día nos sorprende Dios de esta manera. No porque nosotros hayamos puesto un arma a esas personas para que nos dieran sus carros. No, Dios les movió sus corazones y les colocó el nombre que éramos nosotros. Amén. Pero entonces, mirando hacia atrás, es lo que nos dice el texto bíblico: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si tú empiezas a sembrar y a ser obediente en la economía, a manejar tus finanzas como lo dice Dios, en tus diezmos, en tus ofrendas, en tus primicias, en dar para el templo, cuando hay una oportunidad de ofrendar o de dar, de desprendernos, como lo es hoy nuestra venta de garaje, como lo es para nuestra reunión del 1 de diciembre de mujeres, son muchas oportunidades para dar, en las que Dios permite para que la economía de Dios se mueva a favor tuyo. Entonces meditábamos y mirábamos hacia atrás, y cuando yo llegué al Señor, pues fue en casa que yo aprendí, en casa de donde, aquí en casa de Dios, que aprendí esos principios y los empecé a aplicar. Entonces hubo lo que ya algunos de aquí saben: en mis primeros años, haber podido dar haber sembrado una moto para que en su momento otros jóvenes pudieran ir a un encuentro. También en una prédica, todo eso fue movido en prédicas. Dios movió mi corazón a hacer esas cosas. También en otra prédica que se hablaba de David, que de su tesoro personal él pudo dar lo mejor, lo que más amaba, y en ese momento lo que yo más amaba era un computador, y sin dudarlo y sin pensarlo mucho, sin razonar, porque ahí entonces iba a dañarse el milagro, mis pastores, aquí el Señor me puso esto, y en ese momento di mi Mac. También en otra oportunidad que Dios nos había bendecido con un carro, y de igual manera el Señor en una prédica, entendiendo en esa prédica que era para poder derribar un altar, un ídolo que por años venía de herencia, de generaciones detrás mío, de mi familia, pero pude ahí, como el Espíritu me reveló, como la palabra también me reveló, haber hecho un acto de fe, una acción para poder yo hacer algo financiero sobre mi familia, sobre mis generaciones, sobre los que venían, que en este caso ahorita son Daniel, Josué y Emily. Pensé en ellos mucho cuando hice eso. Y así ha habido muchas otras cosas. Algo que me impacta son lo de las primicias. Cuando nos habla de que el principio de la primicia es que tú puedas dar lo primero, para que eso primero pueda bendecir el resto de la cosecha, el resto del año. Y yo puedo meditar en esto porque es un acto de fe, creer que tú vas a dar lo primero. Has preparado una ofrenda para la fiesta de la primicia, o también fue un trabajo que estuviste orando y te salió. Entonces tú, de acuerdo a tu fe, la primera semana, la primera quincena, el primer mes es mi primicia para el Señor. En días pasados que estamos incursionando en algo diferente de lo que yo venía trabajando, que era la finca raíz, estoy vendiendo agua en botellón. Entonces hubo una venta de algunas aguas, y ahí estaba el principio de la primicia. Ahí lo apartamos y lo dimos al Señor de acuerdo a las primeras ventas que se nos dieron. Así estoy esperando con las cortinas. Estoy dando publicidad de lo que estoy haciendo. Pero el principio de la primicia se mueve. Entonces miren, qué pena mi pastor. Alguna vez que el pastor, motivándonos y animándonos para poder traer nuestra primicia, nos habló del texto que dice: Él da semilla al que siembra y pan al que come, ¿cierto? Entonces, si tú oras por esa semilla y el Señor te la da, porque fue conforme a tu oración y no te la gastas para otra cosa, porque puede que cuando llegue esas finanzas, precisamente hay otro compromiso: ay, este dinero que llegó me va a alcanzar para esto precisamente. No, eso fue lo que tú oraste para poder traer a la casa o traer al Señor lo que habías prometido. En su momento fue una venta de finca raíz, y fue algo que yo hace mucho tiempo no había recibido. La fe nos permite en obediencia hacer algo ilógico, absurdo, loco, y pude dar mi primicia en ese momento.
Y todo eso que les estoy diciendo me lleva a por qué es que se pueden dar ese tipo de gestos y de milagros porque también pueden ser para tu vida, de que Dios te pueda sorprender con 3 carros. Puede ser por eso, puede ser por lo otro. Con lo que finalizo y con lo que resumo todo eso que tú también debes vivir, es que fue por gracia. Ese regalo que recibimos nosotros, que hoy en día nos sigue impactando y para nosotros es una motivación para servir al Señor, entendimos que fue por gracia. No fue porque hiciéramos más o porque hiciéramos menos. Y es que es un principio también en el reino, disfrutar de la gracia. Tú tienes que disfrutar con lo que a otros les va bien. Disfruta de eso, gózate de eso, porque en su momento también se van a gozar de tus triunfos y de tus logros. Amén. Esa es la gracia. Entonces, pues quería compartirle estos 3 principios y que usted pueda hoy, si preparó su semilla, poderla dar con